Que podrían dejar muy tranquilo a cualquier profesional y a cualquier padre, pero de repente nos encontramos esto, que obviamente es una competencia entre las partes por su instalación, es decir, una isometría, una competencia solidaria por conseguir el tamaño óseo para su alojamiento, que es un simbolismo de lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo, el estrujamiento entre las partes por instalarse. Entonces veamos este caso y hagamos una especie de diagnosis de modelos, aunque a veces cuando hablo de diagnosis de modelos, mucha gente se confunde porque cree que en los modelos no hay información para tener en cuenta y que en los trazos cefalométricos sí, y en la clasificación clase 1, clase 2 y clase 3 de repente sí. Pero yo quiero que veamos el tamaño de este hueso maxilar, de esta maxila dentada. Quiero que veamos la falta de espacio, no, la perfecta alineación de estos dientes, que a esta edad no debiera ser tan perfectamente alineada, sino que debería haber unos espacios primates, unos espacios sobrantes, porque la dentición permanente que aparecerá aquí será de mayor tamaño, y tal vez nos lo puede decir este caso de esta mandíbula. ¿Qué hay aquí? Una compresión transversal de ambos maxilares, aunque es posible que esta no la vea nadie, no la veamos fácilmente, y de repente alguien esté preocupado por esta mandíbula, cuando yo vengo a decirle que el que comanda el desarrollo, esto ya llevo muchos días diciéndolo, y esto lo dijo Petrovi en 1969, el que comanda el desarrollo de la trompa de los seres humanos, del esqueleto facial como debe llamarse, otrora viscerocráneo o esplagnocráneo, son estos huesos maxilares que están propulsados por unos centros de desarrollo que están comandando diariamente para que el maxilar, los huesos maxilares avancen hacia adelante y hacia abajo, porque se está consolidando una base craneana que está creando una flexión, un quiebre, y está propulsando mediante este hueso que se llama el esfenoides en una sincondrosis, en una sutura craneana que está entre este hueso occipital, que es el propulsor de ese desarrollo facial. Aquí hay una sutura que se cierra a los 16 años y que ahora se llama sincondrosis y será luego sinostosis. Y aquí hay una apófisis basilar de este hueso occipital que está propulsando esa base craneana y está ayudándole en su flexión y está mandando, aunado a unas entidades que están creciendo, el cerebro, el bulbo olfatorio, los globos oculares, los cornetes, los huesos de la cara que están creciendo y están propulsando esto hacia adelante. Es decir, este hueso, dijo Petrovi, y sigue vigente, es el hueso que comanda el desarrollo de la cara. Sin embargo, nosotros, apoyados en unas teorías de 1900 en Francia y en Europa, seguimos creyendo que quien comanda el desarrollo y el que hay que trabajar y al que hay que echarle la culpa de todo es a esta entidad llamada mandíbula. Estos días haré un video donde le mostraré cómo es que el hueso mandibular puede crecer en tamaño y cómo asimismo puede propulsarse hacia adelante, que son dos cosas distintas y que me parece que es importante que ya las tengamos muy presentes. Yo veo a veces que cuando se habla del crecimiento mandibular, la gente como que habla, como que está interpretando es el avance de la mandíbula. El avance es una cosa y el tamaño es otra, pero no nos distraigamos en esto. Quedémonos mejor acá. Entonces este hueso maxilar es el que comanda el desarrollo y este hueso maxilar está apresando esta mandíbula. Y de repente quien tiene la responsabilidad de lo que hay acá ahora, en este escalón mesial que llamábamos, es este hueso maxilar que hay que tratarlo, atiéndame esto, hay que tratarlo ahora es ya. Esta entidad, esta línea de este cuadrante y este cuadrante,
nos debe mostrar que aquí hay un arco puntiagudo, no está tan ovalado como la parte ovalada del huevo, sino parecido a la parte puntuda del huevo. Y eso nos debe llevar a pensar que aquí hay una estrechez transversal, particularmente en el sector anterior. Y hay que aumentar la distancia intercánea, hay que conseguir unos espacios necesarios, porque aquí vienen unos dientes, así como en la mandíbula, que no van a caber. Este tratamiento se tiene que hacer ahora. Y consiste, es posible que alguien de la ortopedia del siglo pasado esté preocupado por el avance de la mandíbula o por la retrusión. No, aquí lo que hay es problemas de dismorfismo. Estamos en este momento en el mundo en una discusión entre si resolver primero la disrelación, la falta de relacionamiento antero-posterior o lateral o vertical de los huesos maxilares, o si resolver el tamaño. Este autor, Carlos Barberi, en Colombia para servirle, está mostrándole al mundo que lo primero que hay que resolver es el dismorfismo, la falta de forma. Este hueso hay que resolverlo ahora, hay que expansionar este hueso ahora o nunca, porque este hueso es el escenario donde se alojará una mandíbula dinámica que participará de la propulsión del esqueleto facial. Este es el único hueso móvil de los 22 huesos de la cabeza, de los 14 huesos del esqueleto facial, y con su dinámica participa, ayuda a este hueso maxilar que estamos diciendo que es el que trae el desarrollo hacia adelante y hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo. Este hueso maxilar es el que comanda esto, y esta mandíbula entra, cuando no se queda atrapada, a ayudarle con su dinámica para que se dé la propulsión del esqueleto facial, regida por los centros de desarrollo de los maxilares, que a partir de ahora se llamarán centros de propulsión, donde estamos hablando de la propulsión lamboidea del hueso occipital, la propulsión cinemática del hueso occipital, que es el que termina consolidando la base craneana y propulsando estos 14 huesos del esqueleto facial, de lo que estaremos hablando. Le prometo para el sábado que el sábado le voy a hacer un video muy importante, donde le voy a hablar de cómo es que crece el hueso mandibular y cómo es que se propulsa hacia adelante y cómo es que crecen las entidades alveolares, porque en el mundo el 98%, o no hablemos del 98%, no es que los profesionales de la odontología no crean en que la expansión alveolar es posible, sino que realmente no existe una teoría que demuestre que este hueso alveolar y este hueso basal pueden hacerse crecer de manera terapéutica, es decir, inducirse su desarrollo, hacer un desarrollo, un crecimiento alveolo-basal. No existe una teoría que demuestre eso, y yo le voy a mostrar, le voy a justificar para que usted entienda cómo el citoesqueleto, que tiene una disposición geométrica, llamémosla así, del citoesqueleto. El citoesqueleto tiene una disposición espacial regida por un concepto de la física que se llama la tensegridad, la biotensegridad, que es algo así como la tensión integral o integridad tensional, de cómo estas entidades pueden crecer mediante unos estímulos de los que hablaremos en ese video. Pero por ahora sigamos en esto. Entonces, este hueso maxilar es el que comanda el desarrollo, y es donde debemos parar nuestra atención ahora y no seguir, como venimos hace 120 años, creyendo que la mandíbula es la que tenemos que avanzar. No, a la mandíbula solo hay que despejarle su condición dinámica. Esta entidad, si se desatrapa, si se le quita su condición dinámica, ella con su dinámica participará mancomunadamente en el desarrollo del esqueleto facial, y desde el parador incisal, desde el contacto incisal, desde el cierre del circuito neuronal, desde el contacto incisal, podrá participar de despejar los centros de desarrollo, hoy centros de propulsión, para que estas entidades se vayan hacia adelante. Yo me encontré estos modelitos por ahí, los traigo para eso, pero también me encontré estos otros. Yo quiero que usted vea esto. Esto es un arco puntiagudo. Este paciente es posible que en algún momento llegue a esta situación.
y que la mandíbula o se quede distal o se ponga prógnata. Es decir, esta entidad es la que comanda el desarrollo de los maxilares y es lo que tenemos que entender ahora. A tal punto que nosotros, no, después lo decimos. Entonces este hueso maxilar, yo quiero que veamos esta relación de estas dos arcadas dentales, esto. Yo quiero que veamos esto. Esta mandíbula está engranada acá, está engranada. Tiene un engranaje mecánico, tiene un atrapamiento mandibular. Esta mandíbula no se mueve de acá. Su dinámica, a pesar de que tiene tamaño, observe esto, a pesar de que esta mandíbula tiene tamaño, su dinámica no le permite participar en la mancomunidad del desarrollo del esqueleto facial y se queda atrapada. Y seguramente hay una lengua que viene y se mete acá y hace alguna protrusión dentro alveolar. Usted aquí tiene que pararse ópticamente en este hueso basal. Esto confunde a todos. Este paciente es posible que nos confunda a todos, pero usted se tiene que parar ópticamente en este hueso basal, poner este referencial de observación enfrente de sus ojos, a la altura de su plano bipupilar, entender quién es la orientación de este hueso, de esta oclusión, que puede estar clínicamente está así, puede estar así o puede estar así, pero vamos a pararnos en esta posición más neutral y entender que esta mandíbula está atrapada en la compresión transversal, es decir, aquí hay una estrechez transversal importante, que es la que tiene apresada esta mandíbula y que seguramente con estos 32, 33 milímetros la mandíbula está apresada y no puede expresarse. Esta mandíbula, para despejarla y producirle avance de la mandíbula, hay que ampliar la distancia intermolar y hay que desatraparla, hay que desprofundizarla, hay que producirle un crecimiento alveolar importante. E incluso pensar en que de pronto, mediante la línea de la sonrisa, este maxilar le falta crecimiento hacia adelante y hacia abajo. ¿Cierto? Entonces aquí hay una compresión, un arco puntiagudo que tiene apresada esta mandíbula, y esta mandíbula tiene un overbite del 90%. No hace la más mínima excursión lateral y se quedó atrapada. Esta mandíbula está atrapada y no se puede expresar hacia adelante. Y lo que habría que hacer sería despejarle su camino para su dinámica, aumentar la dimensión vertical, desatrapar la mandíbula y ante todo conseguir tamaño para que esta distancia intermolar le permita a la mandíbula viajar anteroposteriormente. La mandíbula viaja anteroposteriormente por estos corredores de fosas, por aquí, por estos corredores. Esto se llama el arco céntrico pasivo. Esto que le estoy señalando se llama el arco céntrico pasivo. Esto se llama arco céntrico pasivo. Y esto que le voy a señalar se llama el arco céntrico activo, esta entidad. Este arco céntrico activo, todo esto, este arco céntrico activo será el responsable de participar en mancomunidad, en simbiosis, en sinergia del desarrollo de este esqueleto facial. Espérenme, yo me acomodo. Esto, de participar, de que esta mandíbula pueda caminar hacia adelante. Hay que despejar estos corredores, el arco céntrico activo, hay que despejarlo para que esta mandíbula pueda viajar. Y más que avance mandibular, pueda ubicarse en una posición mejor, habiendo resuelto el tamaño también. Pero si lo avanzamos por este lado y lo avanzamos por este lado, de pronto aquí nos encontramos con esta sorpresa, que es que la distancia intermolar inferior o el ancho intermolar inferior no tiene cabida en este ancho intermolar superior. Por consiguiente, el diagnóstico y el plan de tratamiento se compaginan acá, y podríamos decir que lo que falta en este paciente es una expansión transversal que habrá que pensar ahora y que habrá que resolver también el problema vertical. Entonces volvamos al comienzo. Esto es un paciente que usted debe reconocerlo y tratarlo en su momento y entender que esto es ahora o nunca. Y lo digo porque en los últimos años me encuentro en muchas comunidades académicas que esto hay que esperarlo. Si usted
cree que esto hay que esperarlo es porque de pronto de crecimiento y desarrollo no tiene crecimiento y desarrollo craneofacial, mejor, facial. Se dice craneofacial, pero es facial. El desarrollo del crecimiento de estos 14 huesos de la cara, de cómo se consolidan, de cómo la base craneana, el condrocráneo, como debe llamarse, se consolida y cómo esta porción basilar, esta apófisis basilar del hueso occipital está creciendo en esos primeros años de vida, está creciendo, está creciendo en mayor o menor medida y está cambiando un poco la orientación que en el proceso intrauterino trae esta entidad esto como una unidad y esto como otra unidad, que son más o menos 90 o 100 grados. La base el hueso occipital, la apófisis basilar del hueso occipital con respecto al cuerpo del occipital, tiene 90 o 100 grados, eso está ya estudiado y viene intrauterino, pero después hay una proyección, una mayor o menor proyección de esto y una orientación o flexión de esto que va a incidir la base craneana, que aquí en la porción preesfenoides va a tener un quiebre, no puedo mostrárselo en este momento, va a tener un quiebre este hueso frontal, este etmoides verde, este occipital, van a quebrarse, van a tener una flexión de 120 o 140 grados, es decir, esta base craneana en ese quiebre va a propulsar el esqueleto facial hacia adelante. Otrora viscerocráneo, ya es hora que por lo menos implementemos el término para el nuevo estudiante y que nos salgamos del concepto viscerocráneo o esplanocráneo, que es un concepto que tiene al estudiante viejo, porque el nuevo ojalá no le pase lo que nos pasó a nosotros, creyendo que esto es una cuestión visceral, viscerocráneo o esplanocráneo. Los dos vocablos tienen una raíz etimológica de que esto es un componente muscular. Estos son 14 huesos versus 8 huesos que manejan el neurocráneo, de los cuales 4 o tal vez 6 conforman el condrocráneo, que es el que consolida hasta los 16 años, se consolidan las suturas craneanas, la sutura interesfenoidal, la sutura entre el esfenoides y el etmoides, que se cierra a los 10 años, y la sutura entre el occipital y el esfenoides, que se termina de consolidar a los 16 años. Es decir, ya es hora que entendamos que la ortopedia maxilar, que hemos llamado siempre, aunque tiene nombres en cada una de las escuelas tiene un nombre distinto, que esa ortopedia maxilar, ya es hora que se llame ortopedia no craneofacial, sino facial, la ortopedia facial, la ortopedia que propulsa estos 14 huesos y que brinda la armonía facial, la apostura facial. Apostura es un vocablo que me preguntan a veces. Apostura es ponerse hacia adelante con gallardía, con garbo, con elegancia. El rostro humano tiene que tener gallardía, postura, y esa postura se va a dar en el equilibrio de la cabeza, no en lo cóncavo, convexo, recto, que son tres clasificaciones, que de repente tenemos que reconsiderar. La cabeza está parada en la articulación occipitotloidea, en estos dos cóndilos del occipital. Estos son los dos cóndilos del occipital, que es una especie de báscula, eso se lo voy a explicar después. Es una especie de báscula donde bascula el equilibrio de la cabeza. ¿Y por qué bascula? Por lo mismo que las básculas funcionan por peso sobre peso. Una báscula lo que hace es pesar, no sopesar. Una báscula lo que hace es pesar unas entidades de mayor o menor medida e inclinarse hacia el lado donde se presenta el menor peso. Aquí hay una competencia entre una porción, que hay acá una porción neumática, un sistema neumático, dos senos frontales, el etmoides, que por sí mismo es un seno, los dos senos esfenoidales, los senos maxilares, los cornetes, los dos cornetes, y los otros cornetes que pertenecen al etmoides, que en esencia son una porción liviana, que están en una competencia con el peso de estas entidades, donde esta entidad puede venirse hacia adelante.
Y en esa medida, en la medida en que se venga hacia adelante, en estos cóndilos, en estas patinetas del occipital, la cabeza tomar apostura facial, equilibrio facial. Esto es la báscula de equilibrio entre una porción neumática y una porción de peso, de solidez, de hueso basal y hueso alveolar y estructuras dentales. Aquí es donde bascula. Esto, la teoría del servosistema de Petrovic, que es la teoría más importante que tenemos, toca tangencialmente los senos paranasales. Los senos paranasales son también, para cerrar el tema, matrices funcionales que se insuflan, son cámaras neumáticas que se insuflan, y cuando se insuflan agrandan su tamaño o no lo agrandan en la medida en que no haya una respiración nasal. La respiración nasal hace que esos senos paranasales, que esas cámaras neumáticas se hagan más grandes, y en la medida en que se hagan más grandes, este sistema neumático se agranda, será más grande, y por consiguiente en las básculas de los cóndilos del occipital habrá una compensación vascular, donde la postura facial, donde la armonía, o lo contrario, o donde la sumisión facial terminará participando de estos cóndilos que están aquí. Atiéndame esto, se lo voy a mostrar, que están aquí. Observe esta altura le voy a mostrar la altura de los cóndilos, y le voy a mostrar que está, observe esta línea, está a la altura de los cornetes. Ahora le muestro le muestro esto por delante. Estos cóndilos del occipital están a esta altura. De repente de acá pueden verse, ¿cierto? Esos cóndilos que se alcanzan a ver atrás están a esta altura, a la altura de estos cornetes, de los huesos cornetes, ¿cierto? Estos huesos, estos dos huesos, que son dos huesos pares, que están por separado de todos estos 14 huesos de la cara, porque hay otros cornetes que pertenecen al etmoide. Entonces, básicamente es eso. Le quiero contar, para cerrar el tema, esto es ahora o nunca, esto hay que resolverlo, y esto podría ser que una mandíbula se quede distal o que una mandíbula se haga prógnata. El que comanda el desarrollo del esqueleto facial es el hueso maxilar o la maxila dentada. La maxila dentada es una subdivisión de los dos huesos maxilares, el proceso alveolar, donde el tamaño de la maxila dentada es la plantilla, así la llamó Petrovic, la plantilla que ofrece o no ofrece dinámica a la mandíbula, o la apresa, la tranca. Esto se llama atrapamiento mandibular, esto que vamos a ver acá. Estamos en un atrapamiento mandibular. Esta mandíbula machaca alimentos en apertura y cierre, no sabe hacer más nada, no hace la más mínima excursión lateral, y cuando la mandíbula no hace excursión lateral, los centros de desarrollo se quedan afectados, los centros de propulsión. Entonces, básicamente es esto. Le prometo para el sábado un video donde le voy a hablar de cómo es que crece el hueso alveolar, y cómo lo que tenemos que resolver es el dismorfismo, la falta de tamaño de las arcadas dentales, y no quedarnos anclados en lo que estamos haciendo hace 120 años, que es el avance, el cacareado avance de la mandíbula, el avance de la mandíbula, la clase 2 que hay que resolver. No, vamos a hablar de cómo resolver el dismorfismo. Le voy a mostrar cómo es que este hueso alveolar puede tener un crecimiento inducido, es decir, terapéutico. ¿Cómo puede hacerse crecer esta entidad? Porque le voy a contar, para cerrar el video, le voy a repetir como comencé. El 98% de los clínicos del mundo asumen, y lo asumen porque no hay una literatura que les demuestre lo contrario, que este hueso alveolar, mandibular y maxilar no es posible hacerlo crecer, porque no existe una literatura que soporte verdaderamente que eso es posible. De hecho, hay 4 escuelas en el mundo, en Francia, en Inglaterra, en Argentina y tal vez en México, que hablan de que estas entidades crecen, pero ninguna de las 4 ha demostrado
cómo es, mediante qué es que se puede explicar que verdaderamente este hueso se puede hacer crecer de manera inducida, es decir, terapéutica. Yo le voy a mostrar en el siguiente video que estas entidades pueden hacerse crecer y le voy a mostrar biológicamente cómo es que estas entidades sí pueden crecer, ¿cierto? Si las otras escuelas, si alguien le dice que el hueso alveolar puede crecer, excepto, no estoy hablando de disyunción, atento con esto, una salvedad, yo no estoy hablando de la disyunción está demostrada, nace en Francia, de hecho la disyunción existe hace muchos años y está demostrada, y de esa no vamos a hablar del desarrollo, del crecimiento alveolar inducido, de cómo es que estas entidades pueden hacerse crecer en este niño, porque sería un crimen pensar en que este niño hay que hacerle una disyunción o fractura de la sutura media palatina, que está demostrada, aunque no es fácil hacerla. Cualquier día le haré un video donde le mostraré por qué la disyunción, que es un gran concepto, está rodeado de falacias a tal punto que hoy nos tuvieron que decir, no, es que esto hay que enterrarlo con unos mini tornillos, mini implantes acá, hay que enterrarlo, Y entonces aparecieron las marcas comerciales, el marketing, y nos dijo, no, es que usted tiene que enterrarlo porque si no, no disyunta. La disyunción nació en 1880 en Francia, es una realidad, es muy simple hacerla, pero no creo yo que sea este caso un caso para pensar en disyunción, ¿cierto? Sin embargo, terapéuticas existen y alguien podría pensar de esa manera. Pero esto se puede resolver mediante el desarrollo alveolar, que se lo mostraré en los próximos días. Por vuestra atención, muchas gracias.